cada mundial, el mundo parece detenerse, las diferencias desaparecen, los horarios cambian y millones de personas fijan su atención en una cancha de fútbol. Cada 4 años sucede algo extraordinario. Desde afuera parece algo simple. 22 jugadores corriendo detrás de una pelota, de un arco al extremo del otro. Pero detrás de esa aparente simplicidad existe una realidad completamente diferente. Porque el Mundial no es solamente un torneo deportivo, es uno de los eventos tecnológicos más complejos jamás organizados por el ser humano. Miles de cámaras, redes de comunicación gigantescas, sistemas informáticos avanzados, sensores, inteligencia artificiales y tecnologías tan sofisticadas que muchas veces parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Lo curioso es que la mayoría de las personas nunca las ve. Mientras los aficionados celebran un gol o sufren una derrota, existe un ejército invisible de ingenieros trabajando detrás de escena, inventando herramientas que hace apenas unas décadas habrían parecido imposibles. Y fue precisamente esa obsesión por mejorar el torneo más importante del planeta la que terminó dando origen a algunos de los inventos más sorprendentes de la historia del deporte. Algunos nacieron para resolver errores arbitrales, otros para proteger a los jugadores, algunos para mejorar la experiencia de los aficionados y unos cuantos fueron creados para enfrentar desafíos tan extremos que parecían imposibles de solucionar. El resultado fue extraordinario. Pelotas capaces de comunicarse con computadoras, estadios que fabrican su propio clima, sistemas inteligentes que analizan millones de datos en tiempo real, cámaras capaces de observar detalles invisibles para el ojo humano y tecnologías que están cambiando para siempre la forma en que vivimos el fútbol. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo un deporte que comenzó con una simple pelota de cuero terminó convirtiéndose en uno de los mayores laboratorios tecnológicos del planeta? Hoy vamos a descubrir algunos de los inventos más locos creados para los mundiales. Y créeme, algunos de ellos parecen venir directamente del futuro. Número 1. La pelota que aprendió a hablar durante décadas. La pelota de fútbol fue simplemente una pelota. Pero a medida que el juego se volvió más rápido y complejo, también aumentaron los errores arbitrales, especialmente en decisiones tan difíciles como los fuera de juego. Los árbitros debían tomar decisiones en fracciones de segundo, y un solo error podía cambiar la historia de un mundial. Por eso surgió una idea que parecía imposible. ¿Y si la propia pelota pudiera ayudar a los árbitros? Tras años de investigación, los ingenieros lograron integrar sensores diminutos dentro del balón, sin alterar su peso, trayectoria o comportamiento. Desde el exterior parecía una pelota normal, pero en su interior escondía tecnología capaz de registrar cada toque y transmitir datos en tiempo real. Por primera vez en la historia, el balón podía hablar, enviando información que ayudaba a reconstruir jugadas y mejorar la precisión de las decisiones arbitrales. Y aunque millones de aficionados observaban los partidos sin notarlo, estaban viendo una de las innovaciones más sorprendentes jamás incorporadas al fútbol. Pero aquello era solo el comienzo, porque la tecnología que llegó a los estadios resultó aún más impresionante. Número 2. El estadio que podía controlar el clima. Cuando se anunció que Qatar organizaría el Mundial de 2022, muchas personas tuvieron la misma reacción. ¿Cómo iban a jugar al fútbol en medio del desierto? En algunos momentos del año, el calor superaba ampliamente lo que la mayoría de los futbolistas estaba acostumbrada a soportar. El desafío parecía gigantesco y para muchos expertos era prácticamente imposible. Algunos incluso creían que no existía una solución real. Pero los ingenieros pensaban diferente. Mientras gran parte del mundo discutía el problema, ellos comenzaron a buscar respuestas y cuanto más analizaban la situación, más ambiciosa se volvía su propuesta. No querían simplemente reducir un poco la temperatura, querían crear algo completamente nuevo. Querían construir estadios capaces de generar su propio clima. Un estadio que pudiera ofrecer condiciones cómodas para jugadores y aficionados incluso en temperaturas extremas. Parecía imposible, sin embargo, comenzaron a diseñarlo. Los proyectos incluían sistemas de refrigeración avanzados, sensores distribuidos por distintas áreas, computadoras capaces de analizar constantemente las condiciones ambientales y mecanismos inteligentes que ajustaban automáticamente su funcionamiento. El objetivo no era enfriar toda la ciudad, era concentrar los esfuerzos únicamente donde realmente importaba, las zonas ocupadas por los espectadores. Era una especie de microclima artificial, un entorno controlado tecnológicamente. Cuando finalmente comenzaron las pruebas, los resultados sorprendieron a muchos especialistas. Aquellos estadios
estadios demostraron algo importante. Los mundiales ya no eran únicamente una competencia deportiva, también se habían convertido en enormes laboratorios de innovación. Aunque controlar el clima parecía una hazaña impresionante, los siguientes inventos llevarían las cosas todavía más lejos, porque algunos ingenieros comenzaron a preguntarse si también era posible eliminar una de las polémicas más antiguas de la historia del fútbol, la eterna discusión sobre si una pelota había cruzado o no la línea de gol, y la solución que encontraron cambiaría el deporte para siempre. Número 3. El reloj que sabe si hubo gol. Durante más de un siglo, una simple pregunta generó algunas de las mayores polémicas del fútbol. ¿La pelota cruzó completamente la línea de gol o no? En jugadas que duraban apenas un segundo, los árbitros debían decidir solo con sus ojos, y un error podía cambiar el destino de un partido, una selección o incluso una Copa del Mundo. Para resolver este problema, se desarrolló la tecnología de línea de gol. Mediante cámaras de alta velocidad y sistemas informáticos avanzados, la posición exacta del balón se analiza en tiempo real. Si la pelota cruza completamente la línea, el sistema envía una señal instantánea al reloj del árbitro, confirmando el gol en cuestión de segundos. Gracias a esta innovación, una de las discusiones más antiguas del fútbol pudo resolverse con una precisión sin precedentes. Lo más sorprendente es que todo ocurre de manera prácticamente invisible para los aficionados. Mientras el público celebra o protesta, decenas de cámaras y computadoras ya han procesado la jugada y determinado el resultado con una exactitud imposible para el ojo humano. Esta tecnología no solo redujo los errores, sino que también aumentó la confianza en las decisiones arbitrales durante los partidos más importantes del planeta. En un torneo donde una sola acción puede definir la historia de una nación, contar con una respuesta rápida y precisa se volvió fundamental. Sin embargo, aunque la tecnología de línea de gol solucionó uno de los problemas más antiguos del fútbol, todavía quedaban desafíos mucho más complejos por resolver. Detectar contactos mínimos, interpretar faltas o determinar fueras de juego por centímetros exigiría sistemas aún más sofisticados, y precisamente ahí comenzaría la siguiente gran revolución tecnológica del mundial. Crear herramientas capaces de ver lo que ningún ser humano puede observar a simple vista. Número 4. Las cámaras que ven lo que el ojo humano no puede ver. El ojo humano es extraordinario. Nos permite percibir movimientos, reconocer rostros, calcular distancias, interpretar situaciones complejas en cuestión de segundos. Pero también tiene limitaciones, y esas limitaciones se vuelven evidentes cuando intentamos seguir una jugada de fútbol profesional. Imagina un delantero corriendo a máxima velocidad, un defensor intentando alcanzarlo, un pase largo, un control, un remate. Todo ocurre en apenas unos segundos, a veces incluso menos. Los movimientos son tan rápidos que muchas acciones escapan completamente a nuestra percepción. Por eso los ingenieros comenzaron a desarrollar herramientas capaces de observar el juego de una manera diferente, herramientas que no se cansaran, que no pestañearan, que no perdieran detalles. Así aparecieron algunas de las cámaras más avanzadas jamás utilizadas en eventos deportivos. Estos dispositivos son capaces de registrar miles de imágenes por segundo, una cifra impresionante. Para entenderlo mejor, piensa en una grabación normal. La mayoría de los videos que vemos diariamente muestran entre 24 y 60 imágenes por segundo. Estas cámaras especiales pueden capturar muchas veces más, y eso cambia completamente la forma de observar una jugada. Que para nosotros ocurre en una fracción de segundo puede analizarse cuadro por cuadro, movimiento por movimiento, detalle por detalle. Gracias a esta tecnología es posible detectar contactos mínimos, desvíos casi imperceptibles, toques diminutos, acciones que literalmente serían invisibles para una persona observando el partido en tiempo real. Algunas cámaras incluso están ubicadas en posiciones estratégicas alrededor del estadio, otras siguen constantemente el movimiento de la pelota, algunas se enfocan en los jugadores, y todas trabajan juntas para crear una visión extraordinariamente precisa de lo que ocurre dentro del campo. Es como si el mundial estuviera siendo observado por cientos de ojos electrónicos simultáneamente. Sin embargo, estas cámaras no trabajan solas. Toda la información que generan debe ser analizada, interpretada, procesada, y ahí es donde entra en escena otro de los inventos más polémicos de toda la historia del fútbol. Uno que cambió para siempre la relación entre tecnología y arbitraje. Un sistema que algunos consideran una revolución y otros una amenaza para la esencia del deporte. Capítulo 5. El invento que dividió al mundo del fútbol.
Pocas tecnologías han generado tantas discusiones como el VAR, provocado opiniones tan opuestas y pocas han transformado tanto los mundiales modernos. Para algunos aficionados, representa justicia, para otros, representa interrupciones innecesarias, pero independientemente de lo que cada persona piense, existe una realidad imposible de negar. El VAR cambió el fútbol para siempre. Lo curioso es que muchas personas imaginan el VAR como una simple repetición de televisión, una cámara, un monitor y un árbitro observando imágenes. La realidad es mucho más compleja. Detrás de cada revisión existe una enorme infraestructura tecnológica, salas de control, decenas de pantallas, redes de comunicación de alta velocidad, sistemas de video avanzados, equipos completos de especialistas y enormes cantidades de información circulando constantemente. Mientras los aficionados observan el partido desde las tribunas o desde sus hogares, existe otro partido desarrollándose detrás de escena, uno protagonizado por tecnología y operadores especializados. Cada jugada importante puede ser revisada desde múltiples ángulos, a diferentes velocidades, con distintos niveles de detalle. Lo que antes dependía únicamente de una percepción instantánea, ahora puede analizarse cuidadosamente y aunque las polémicas no han desaparecido por completo, la capacidad para corregir errores evidentes ha aumentado de forma significativa. Sin embargo, esto era apenas el comienzo, porque mientras las cámaras observaban el juego y los árbitros recibían ayuda tecnológica, otra revolución estaba ocurriendo silenciosamente, una revolución basada en datos, millones de datos, y en el centro de todo se encontraba una tecnología que cambiaría la manera en que entendemos el fútbol: la inteligencia artificial. Durante más de un siglo, el fútbol fue un deporte impulsado únicamente por personas. Los jugadores corrían, los árbitros decidían, los aficionados debatían y la historia se escribía a través de momentos que muchas veces dependían de una simple fracción de segundo. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. La tecnología entró silenciosamente en los mundiales, primero como una ayuda, luego como una herramienta indispensable y finalmente como una parte fundamental del torneo más importante del planeta. Lo más increíble es que muchos de estos inventos parecían imposibles cuando fueron propuestos por primera vez. Una pelota capaz de enviar información, un reloj que sabe si hubo gol, estadios capaces de controlar la temperatura, cámaras que pueden observar detalles invisibles para el ojo humano, sistemas de inteligencia artificial que analizan millones de datos en tiempo real. Ideas que en otro tiempo habrían parecido ciencia ficción. Y sin embargo, hoy forman parte de nuestra realidad, lo que demuestra que los mundiales no son solamente una competencia entre selecciones, también son una competencia entre las mejores ideas, las tecnologías más avanzadas y los ingenieros más brillantes del mundo. Porque detrás de cada gol, cada jugada polémica y cada momento histórico, existe una enorme cantidad de innovación trabajando en silencio, y si algo nos ha enseñado la historia, es que la tecnología nunca deja de avanzar. Por eso la verdadera pregunta no es cuáles fueron los inventos más locos creados para los mundiales. La verdadera pregunta es, ¿qué inventos veremos en el próximo? Porque si el pasado parecía imposible, el futuro promete ser aún más sorprendente. Y tal vez, mientras esperamos el próximo mundial, la próxima gran revolución tecnológica ya se esté construyendo en algún laboratorio, lista para cambiar el fútbol para siempre.